Entonces acá, el tubo, la tubería, comienza en este esófago, se continúa en el estómago, después en el intestino delgado. La primera porción del intestino delgado se llama duodeno, como lo vieron en anatomía. Después el yeyuno y finalmente el ilion. Ilion que se va a conectar con el intestino grueso, que tiene el colon ascendente, transverso, descendente, el sigmoide, finalmente el recto. ¿Ya? Todo eso es lo que vamos a encontrar como tubería. Pero también este tubo del sistema digestivo tiene glándulas anexas. El hígado, ¿ya? El páncreas, son las principales glándulas anexas. La vesícula biliar también podríamos agregar ahí, ¿ya? Como glándulas anexas al tubo digestivo. Todo comienza aquí, ¿ya? Donde se perciben los sabores, gracias a esta estructura que están en la lengua, que son las papilas linguales. Hay 4 tipos de papilas linguales. Una que tiene forma de pelo, por lo tanto filiforme, ¿ya? Hay otra que tiene forma de hongo, por lo tanto fungiforme, forma significa forma. Otra que son circunvaladas, están rodeadas, la voy a dibujar, la voy a representar. Y las papilas foliadas, que parecen hojas. Si nosotros, por ejemplo, vemos esta estructura, que es la superficie dorsal de la lengua, vemos que la superficie dorsal de la lengua tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿ya? Lo que está arriba. Pero esta es la superficie dorsal de la lengua, y va a tener una papila que tiene una forma de pelo filiforme. Después otra papila que tiene una forma de hongo, fungiforme. Después otra papila que tiene una forma foliada, una hoja. Después esto se profundiza y queda una papila acá escondida. Y ese surco, por donde entran las moléculas que le dan sabor a la comida acá, a las papitas fritas, está activando a una estructura que corresponden a los corpúsculos gustativos que están acá. Esta papila que acabo de dibujar es una papila que se llama circunvalada, porque eso rodea, como si fuera un círculo, una circunvalación, va a rodear esa fosa que está ahí, va a rodear a esta papila circunvalada, o caliciforme también se llama. Esta es una papila foliada, una papila fungiforme y una papila filiforme, forma de pelo. Esta papila filiforme es la única que no tiene estos corpúsculos gustativos. Estas papilas filiformes no sirven para sentir el sabor. Mecánicas. ¿Pero para qué sirven? Mecánicas. Mecánicas para mover el... Para arrastrar agua. Entonces estos son como una cuchara, que entonces aquí hay animales, por ejemplo los perros, los gatos que tienen una lengua siniestramente áspera, es por estas papilas. Pero estas papilas les sirven para tomar agua, porque aquí se hacen estas bolsas de agua, entonces de esa manera lo hace más eficiente el arrastre del agua. Entonces, esta es la superficie dorsal de la lengua con este epitelio. Hay una capa muscular, obviamente, en la lengua también. Ahí está, mira una foto. Papila fungiforme esta. ¿Ya? Fungiforme. Papila filiforme. Se fijan ahí esos bolsillos que se producen ahí. Hay millones. Entonces son millones. Hace poquito volumen cada una, pero son millones. Por lo tanto, la cantidad de arrastre de agua que se puede producir es alto. Una papila circunvalada que está allí a la derecha, que está en una fosa, ¿ya? Y aquí hay un espacio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se limpian estas papilas? Existen estas glándulas serosas, ahí está el nombre antiguo, glándula de von Ebner. Entonces, ¿qué está pasando acá? Esa glándula de von Ebner está produciendo, estas glándulas de von Ebner están acá. Acá estoy dibujando unas glándulas que están secretando acá, están secretando productos, ¿ya? Enzimas, que van a limpiar estas papilas gustativas y van a sacar el sabor, la molécula del sabor. Esa es la función de las papilas, o sea, de la glándula de von Ebner. Limpiar, ¿qué limpia? Los corpúsculos gustativos. Entonces, de esa manera uno deja de percibir el sabor. ¿Dónde están esa glándula? En el fondo de estas papilas circunvaladas. ¿Cuál es el nombre entonces? Glándulas serosa. Serosa nada más. Sí, antiguamente llamaban von Ebner. Glándula serosa. Hay una papila foliada
Fíjense esa papila foliada que le dibujé por acá. Ahí está, esta es una papila y ahí eso hay un corpúsculo gustativo, que hay otro. Amplificamos esa imagen y eso es un corpúsculo gustativo. Entonces acá entró la molécula que le da sabor a la comida, la salchipapa, la que está por ahí, ahí está, ahí entró la molécula. ¿No es salchipapa? No. Entonces ahí se estimula este poro gustativo ahí se estimuló. Y aquí hay células en este corpúsculo que son sensitivas, toman a esa molécula, ¿ya? Porque como la llave y la cerradura la toman, esa molécula, se pega ahí y se estimula, y envía el estímulo neuroeléctrico hacia la corteza cerebral, y nosotros lo interpretamos con el sabor. ¿Ya? ¿Cómo se limpia esto, ese poro? Gracias a las glándulas de von Ebner, glándulas serosas. ¿Ya? De esa manera el sabor se diluye con el tiempo. Hay nuevamente una papila circunvalada, aquí está en un foso, en un verdadero foso, está bajo la superficie dorsal de la lengua. ¿Se fijaron? Todas las papilas yo las dibujé arriba de la superficie, excepto esta. Abajo. Está abajo, la papila circunvalada. Entonces, estas son papilas foliadas, pero si tuviera que dibujar una papila como esta, caliciforme o circunvalada, la dibujo hacia abajo. Estas son las papilas foliadas y esta es una circunvalada, también llamada caliciforme. Y abajo glándulas. Lo que está en azul son las glándulas. Esas son las glándulas, glándulas serosas. Y este es un corpúsculo gustativo, un esquema del corpúsculo gustativo. Corpúsculo gustativo, como estos que están acá, corpúsculo, tiene aproximadamente 70 de estas células sensoriales, fusiforme. ¿Recuerdan la célula muscular lisa? Fusiforme, aquí. Es muy parecida a la forma. Entonces se estimula acá con la molécula de sabor, esta célula envía una señal a esta fibra nerviosa y se conduce hacia la corteza cerebral para percibir el sabor. Eso es lo que estamos viendo en esta lengua. Ahí están fotografías de los corpúsculos gustativos y diferentes fotos de lo mismo. Corpúsculos gustativos que están en las papilas gustativas, excepto las papilas filiformes, que no tienen. Las glándulas salivales, principalmente son tres glándulas mayores. La glándula parótida, la submandibular, la sublingual, bajo la lengua, bajo la maxila o mandíbula, y la parótida. Esta parótida solamente produce secreción serosa. ¿Qué quiere decir eso, secreción serosa? Proteína, solamente proteína. ¿Y qué secretará una glándula parótida? Enzimas, lipasa, amilasa, proteasa. De tal manera que esta glándula parótida, cuando la vemos al microscopio, aquí está, mientras envejece aumenta la cantidad de grasa adiposa, está secretando enzimas que comienza la digestión, ¿ya? Para que ese almidón se transforme en glucosa, para que esa proteína se transforme en aminoácidos, ¿ya? Para que esos complejos de grasas se transformen en lípidos más simples. Eso lo hacen estas enzimas secretadas por una glándula como la parótida, que la glándula mayor, dentro de las principales, es la más grande. Esta glándula parótida puede en el ser humano producir hasta 1 litro de saliva diariamente, ¿ya? Pero produce exclusivamente secreción serosa y nada más. Solamente secreción proteínica, solamente enzimas. A diferencia de otra glándula que es la submandibular, que es una glándula mixta, pero que tiene una porción serosa, ahí está la S serosa que produce enzimas, pero también tiene una porción mucosa, entonces por lo tanto es mixta. ¿Para qué sirve esa porción mucosa? Carbohidrato. Esa no, es carbohidrato químicamente, pero la función es más bien lubricar el bolo alimenticio, hacerlo más suave para el paso desde la boca hacia el estómago a través del esófago. ¿Ya? El moco lo que hace es lubricar. ¿Ya? Eso es lo que hace la célula mucosa. Se siente rico, pero... ¿Qué se siente rico? Se siente rico, pero que escucharlo como que no. Muy bien. Y la otra glándula mixta es la sublingual. ¿Ya? Fíjense acá, esa es la porción mucosa. Acá está teñida la porción mucosa y la porción serosa. Pero fíjense acá, en la sublingual, dice ahí, secreción mixta con predominio mucoso. Si el predominio es mucoso, la vamos a llamar glándula mucocerosa, porque el predominio es mucoso. Eso pasa en la sublingual. ¿Ya?
Esta es la porción serosa. Y lo azul furioso, esto de acá, la porción mucosa. Eso pasa a la sublingual. ¿Cómo era la anterior? La más submandibular, la anterior, la que habíamos visto de nada. Submandibular. Secreción también mixta, pero con predominio seroso. Entonces, ¿cómo la llamamos? ¿Cerosa? Cero mucosa. Cero mucosa. Porque el predominio se nombra primero. Entonces, esta submandibular es cero mucosa. La submandibular. Y la sublingual es predominio mucoso, por lo tanto es muco. Seroso. Pasa. Acabamos de ver en el sistema respiratorio una tráquea. Aquí está la tráquea, ya, la parte anterior del cuello, esta es la tráquea, pero en la parte posterior encontramos el esófago. Este era el anillo o la herradura o semianillo. Ahí está el músculo traqueal que une este cabo, esta punta con la otra, ¿ya? Y por aquí pasa el aire. Y aquí, hacia dorsal, hacia posterior de esta tráquea, encontramos el esófago. El esófago, ya que va a cumplir esta función tan importante de comunicar la cavidad bucal con el estómago. Si nosotros tenemos un corte transversal de esófago, vamos a encontrar 4 estructuras. La mucosa, ¿ya? Que es la parte más interna. Esta mucosa va a estar constituida por un epitelio, que es un epitelio estratificado, igual que el de la piel. Pero este epitelio estratificado no tiene queratina. Por lo tanto, es un epitelio estratificado plano, no queratinizado, todo él. Y abajo una lámina propia. Entonces, epitelio más lámina propia, mucosa. Todo es la mucosa que está indicado ahí arriba, ¿ya? Epitelio plano pluriestratificado más lámina propia. El límite de la mucosa es una capa muscular que va aquí, una capa muscular. Esa capa muscular, que pertenece a la mucosa, se va a llamar muscular de la mucosa. Ese es el límite. La muscular de la mucosa pertenece a la mucosa, se llama así, muscular de la mucosa. Bajo la mucosa, separada por esta muscular, está la submucosa, que es esta. Esta es la submucosa. Submucosa que es conectivo denso con glándulas. Bajo la submucosa encontramos 2 capas musculares. Una que va dando círculos, que va por dentro, esta, circular interna, y otra que va hacia ustedes, a lo largo de esta tubería, longitudinal externa. ¿Ya? Ahí está. Circular interna, longitudinal externa. Va hacia lo largo del tubo. Si este tubo va paralelo al tubo, longitudinal externa. Y finalmente encontramos tejido conectivo laxo, que va por fuera de esta pared, acá. Y ese conectivo laxo lo llamamos adventicio. Ahora hay que tener una consideración. El primer tercio del esófago, lo que está más cerca de la boca, el músculo que encontramos nosotros es músculo estriado-esquelético, voluntario. Nosotros tragamos voluntario. Pero el tercio medio tiene musculatura mixta, esquelética y también lisa. Pero el tercio inferior es completamente musculatura lisa. ¿Se dan cuenta? Entonces al comienzo es esquelética. Al medio, una mezcla de las dos, lisa y esquelética. Y abajo, lisa, cuando se conecta con el estómago. Y aquí estamos conectando el esófago con el estómago. A la derecha encontramos el epitelio. ¿Qué epitelio es ese? El epitelio que está en el esófago. Ese epitelio que va acá, ¿cómo era? Plano, no queratinizado. Pero fíjense que el epitelio, acá en este cardias, el punto de unión entre el esófago y el estómago, en este punto, el epitelio del estómago cambia abruptamente de una célula a la siguiente. Ya no es un epitelio estratificado plano no queratinizado, sino que es un epitelio simple, cilíndrico. Ese fue un cambio abrupto, no fue una transición, fue un cambio de una célula a la siguiente. El esófago tiene el epitelio igual al de la piel, sin queratina, pero después en el estómago cambia a simple cilíndrico. Y eso sigue siendo mucosa más su lámina propia. La submucosa ya saben que hay muchas glándulas. Fíjense que estas glándulas, la submucosa tiene una particularidad: secretan mucho bicarbonato y moco. ¿Para qué? Porque es un ambiente ácido y hay que secretar bicarbonato. Y eso impide que cuando haya un poco de reflujo desde el estómago hacia el esófago,
rompa el esófago. ¿Por qué? Porque ahí se está produciendo una gran cantidad de moco y bicarbonato que neutraliza la acidez en ese cardio. Si eso falla y tengo reflujo, voy a tener el esófago de Barrett. Una patología que va a hacer que el epitelio del estómago crezca, pero hacia arriba, hacia el esófago. Eso predispone el cáncer también. Hay una complicación, una metaplasia. ¿Ya? Eso tiene que ser tratado farmacológicamente antes de que pase a mayores. Eso, entonces, son estas glándulas que producen bicarbonato que están en la submucosa. Después viene la muscular, músculo liso, circular interna, longitudinal externa en esta zona. Sigue el mismo orden que el esófago. ¿Recuerdan? Circular interna, longitudinal externa. Lo mismo que el esófago. Y aquí esto cambia, porque en el esófago tenemos adventicia. Pero aquí ya no hay adventicia, sino que hay serosa. ¿Cuál es la diferencia entre una serosa y una adventicia? La serosa igual tiene tejido conectivo laxo, pero además tiene mesotelio. La serosa tiene mesotelio. Y el mesotelio es un epitelio simple plano. Y llegamos al estómago. Pasamos ya este cardio que está ahí arriba. Este punto es el cardio. Y ahora nos vamos al estómago. Las capas son las mismas. Mucosa, submucosa, muscular, serosa. ¿Ya? Solamente que acá en la muscular tenemos tres capas. Una circular interna, igual que en el esófago. Una longitudinal externa, igual que en el esófago. Pero ahora tenemos una plexiforme media. ¿Captan? Entonces el estómago ahora puede triturar, mover el alimento en todos los ejes. ¿Ya? Y aquí seguimos con la serosa, ¿ya? Como lo habíamos visto recién, que va a reemplazar entonces a la adventicia. Nuevamente, estamos en el estómago. Desde esa flecha hacia arriba es mucosa. ¿Y qué está indicando esta flecha? Está indicando la última capa de la mucosa. ¿Cómo se llamará esa última capa de la mucosa? Esa muscular de la mucosa. La última capa de la mucosa. Bajo esa muscular de la mucosa, ¿qué encontramos? Submucosa. Submucosa, complejo nervioso. ¿Ya? Para que se muevan los músculos, hay neuronas, ¿ya? Que están en la submucosa, que van a hacer que ese estómago se mueva, ¿ya? De manera involuntaria. Y después las tres capas musculares, ¿ya? Y finalmente, rodeando a todas esas tres capas musculares, encontramos la serosa. ¿Qué era la serosa? Tejido conectivo laxo más mesotelio. ¿Qué encontramos en la pared del estómago? ¿Ya? Encontramos esta glándula fúndica o glándula gástrica. Esta es una glándula que viene de allá arriba y baja, y aquí está de manera esquematizada, pero esta glándula tiene principalmente dos células. La principal célula del estómago, ¿cómo se llamará? La más abundante. Se llama célula principal. La principal célula del estómago se llama célula principal. Sí, para hacerlo difícil y colocar célula principal. Y la célula que está en la pared del estómago se llama célula parietal. ¿Ya? Entonces, esa célula que está acá, la parietal, produce ácido clorhídrico. Y estas células que son más basófilas, más oscuras, ¿ya? Produce una sustancia que se llama pepsinógeno. ¿Para qué será el pepsinógeno? ¿Qué creen ustedes para qué sirve el pepsinógeno? Para degradar proteínas. Pero el pepsinógeno que secreta la célula principal no se activa a no ser que haya ácido clorhídrico. Entonces, esa célula más naranjita se llama célula parietal. Entonces, ¿la parietal qué hace? La célula parietal produce HCl. Acá lo es, HCl. Y la célula principal produce pepsinógeno, que es inactivo. Para que se active esto, se tiene que transformar en pepsina. Y esta es una enzima proteolítica, o sea, las proteínas las dejan en aminoácidos. ¿Ya? ¿Cómo se transforma el pepsinógeno en pepsina? Gracias al ácido clorhídrico. ¿Quién lo produce? La parietal. ¿Captaron? Entonces, eso es lo importante de esta célula. ¿De qué célula estamos hablando? De la principal, que es la más abundante del estómago, y de la parietal, que produce ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico también tiene una función importante en la digestión enzimática, en la digestión de los alimentos.
¿ya? Las HCl, ácido clorhídrico. La distribución de estas células, fíjense que en el estómago las células que están más arriba, más en contacto con el alimento, ¿ya? Producen moco, y ese moco va a ser rico en bicarbonato, ¿ya? Las células parietales producen ácido clorhídrico y las células principales secretan pepsinógeno. Ahí el mismo esquema de esta glándula fúngica que está en toda la mucosa para ver una célula principal. La célula principal produce proteínas, ¿ya? Entre ellas pepsinógeno, que es una proteasa, ¿ya? Ahí está la célula principal. Si produce proteína, ¿qué organelo va a tener en gran abundancia si está produciendo proteínas? Ribosomas. Ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Y aparato de Golgi también, donde glicosilar esas proteínas. En cambio, la célula parietal produce otra molécula, produce principalmente ácido clorhídrico, y produce un factor importantísimo, que es un factor que se llama factor intrínseco, que permite la absorción de vitamina B12. Eso lo está produciendo la célula parietal. ¿Para qué sirve la vitamina B12? Para agarrar el fierro y el fierro para la oxígeno. Es el ácido fólico. No. La vitamina B12 es un cofactor para la biosíntesis de DNA. Eso significa para que la célula entre en división, ¿ya? Para que haya mitosis. Si no hay suficiente vitamina B12 no hay mitosis, por lo tanto podríamos tener una anemia por deficiencia de ácido fólico, que lo llamamos una anemia perniciosa, ¿ya? Pero si nosotros tomamos vitamina B12 en abundancia, la excretamos sin absorberla, a no ser que haya un factor intrínseco que permita la absorción de esa vitamina. ¿Quién produce eso? La célula parietal. Un factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. Hay una vitamina que tiene la neurobionta, por ejemplo. Pero, el hematoma también, claro, un complejo, con hierro también. Pero la vitamina B12 es más fácil, más saludable de tomarla en la cerveza. Porque la levadura tiene una cantidad importante de vitamina B12, y ¿para qué me va a estar pinchando si mejor la cerveza? Vitamina B12, el día viernes la noche. Por eso es muy común entonces encontrar a muchos deportistas que prefieren más tomar cerveza. Claro, y además limpian sus riñones, detoxifican. Bueno, para el curado siempre hay excusa, pero es mucho más conveniente que pintarse. Entonces, células parietales acidófilas. ¿Qué producen estas células? Ácido clorhídrico y un factor intrínseco para la absorción de vitamina B12. Hay células basófilas, que son las células principales que producen pepsinógeno, son las más abundantes. Estas más oscuras son las basófilas, y las más naranjita, grande, gigante, con este color acidófilo, ¿ya? Son las parietales. ¿Profe, lo que está dentro del cilindro? Del cilindro, sí. Es la secreción de esa misma célula, porque en ese cilindro corresponde a esto que habíamos visto aquí. Este es el cilindro. Entonces, ahí está una glándula tubular, ¿ya? Y aquí se está produciendo hidrógeno, cloro, y se está produciendo las enzimas que es el pepsinógeno, y esto sube hasta la superficie, ya hasta el lumen del estómago, ¿ya? Y ahí en el lumen del estómago está todo el estómago recubierto por moco, por lo tanto no se autodigiere. A no ser que tengamos la mala suerte de tener el Helicobacter pylori, que ella misma se cubre de bicarbonato para que el ácido no le haga nada, se cubre de moco para que el ácido no le haga nada, pero ella perfora como un barreno, haga un túnel en el estómago, y por ahí, por ese túnel, se filtra el ácido clorhídrico y tenemos la úlcera. Claro, vamos al intestino ahora. Intestino delgado. Esta es la primera porción del intestino delgado, el yeyuno, el duodeno. ¿Cuáles son las porciones? Toda la tubería es la misma, porque tiene mucosa, submucosa, muscular, serosa, ¿no? El mismo cuento. ¿Ya? La diferencia es que el intestino delgado tiene vellosidades. ¿Ya? Esto que parecen dedos es una vellosidad. Que hay otro. Cubierto por el epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, esta parte de la mucosa, y la lámina propia.
De acá hacia arriba, desde mi mano hacia arriba, es mucosa. ¿Y qué es una mucosa? Siempre es epitelio a lámina propia. De aquí hacia arriba, mucosa. ¿Qué separa la mucosa de la submucosa? También ya lo saben, la muscular de la mucosa. Eso. ¿Qué hay aquí abajo de la muscular de la mucosa? Submucosa, rica en glándula. Pero esta glándula también produce el bicarbonato, porque el estómago está con el alimento y toda esa mezcla muy ácida, extremadamente ácida. Y si colocamos y si le conduce eso hacia el duodeno se deshace. ¿Cómo se evita eso? En la submucosa hay glándulas produciendo bicarbonato y moco. En esta submucosa. Estas son glándulas duodenales que están neutralizando la acidez que va recibiendo del estómago. Un pH alcalino. Después, fíjense, una muscular que es esta, nuevamente circular interna. ¿Se repite? Lo mismo que está en el esófago, ¿ya? Y en el estómago, y la longitudinal también externa. ¿Cuál era la diferencia entre esta tubería? Solamente en el estómago, que había una circular interna, también había una longitudinal externa, pero en el estómago había una plexiforme al medio, una plexiforme media. Pero la capa circular sigue siendo interna y la longitudinal sigue siendo externa. Y la serosa lo mismo, un tejido conectivo laxo más mesotélio. Ahí estamos viendo ese duodeno, que es parte de la primera porción del intestino delgado, y solamente el intestino delgado tiene vellosidad, el colon no tiene. ¿Ya? El intestino grueso no tiene vellosidad, pero el intestino delgado es el único que lo tiene. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo una fotografía donde vemos esta vellosidad intestinal, acá una vellosidad intestinal. ¿Y cómo está constituida esta vellosidad intestinal? Por el epitelio simple cilíndrico con células caliciformes. ¿Y qué habrán acá? ¿Cilio o microvellosidad? Microvellosidad absortiva. Este es el epitelio, y lo que está abajo del epitelio es la lámina propia. El epitelio más lámina propia es igual a mucosa. ¿Ya? Y esas microvellosidades que están acá aumentan la superficie de absorción. Lo mismo que hace la vellosidad, lo hace la microvellosidad. Pero hay que tener en cuenta que una célula tiene 1000 microvellosidades. Una célula. 1000 microvellosidades. Ahí están las vellosidades intestinales, ¿se fijan? Todo esto es la parte de la mucosa, y bajo la mucosa encontramos la submucosa. Separando esta submucosa de la mucosa que hay, ¿qué encontramos? La muscular, ahí está, muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa. Todo eso está ocurriendo en el duodeno. Ya. Pasamos del duodeno, fíjense acá, de aquí hacia arriba es mucosa, y acá está la muscular de la mucosa. Todo esto es muscular de la mucosa. Y bajo esta muscular de la mucosa, aquí, en esta zona blanca, estaría la submucosa. Esta es una representación esquemática de una vellosidad, es esta. Acá hay una fotografía. Entonces el epitelio simple cilíndrico con células calciformes y microvellosidad, ¿qué es esto? Hay una célula calciforme, y tejido conectivo laxo. Ese tejido conectivo laxo, en el interior de la vellosidad, tiene vasos linfáticos. ¿Ya? Ahí los nutrientes que están acá pasan a través de esta célula y caen a este vaso linfático que lo va a dirigir hacia el hígado. ¿Ya? El vaso pilífero se llama. Y ahora pasamos al apéndice secal. El apéndice. Lo mismo, mucosa, submucosa, muscular, serosa, se mantiene todo igual. ¿Ya? Pero aquí desaparece la vellosidad, porque esto es parte del intestino grueso. ¿Ya? El intestino grueso no tiene vellosidad. ¿Cuáles son las diferencias entonces con el intestino delgado? Primero, el intestino grueso no tiene vellosidad. Segundo, la capa muscular, recuerdan ustedes que siempre hay una circular interna, sí. Aquí se mantiene, pero la longitudinal externa forma 3 estructuras, 3 haces musculares que tienen esta forma como de lombriz. Aquí se ve una, hay 3. Y lombriz en latín se dice tenia. ¿Tuvieron parasitología? No. Cuando tengan parasitología ustedes van a ver lombrices, la lombriz solitaria y la tenia solium o tenia saginatas. ¿Ya? Aquí lo hacen musculares, pero que van por fuera,
La longitudinal externa va en 3 fascículos. Esa es la diferencia que hay con el intestino delgado. El intestino delgado no tenía fascículos, sino que tenía músculo en toda la pared, la longitudinal externa. Acá tenemos 3 fascículos, 3 tenias. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar en este colon, el intestino grueso? ¿Ven alguna otra diferencia? El epitelio es el mismo. El muscular de la mucosa también está presente. La submucosa, esta es la muscular de la mucosa, la submucosa es esta. ¿Ya? La muscular, una circular interna, lo mismo. La longitudinal externa no está presente como en el intestino, pero tenemos tres fascículos musculares que son las tenias, lo que le acabo de decir, y la serosa es lo mismo. Hasta células caliciformes. Entonces el colon tiene una mayor cantidad de células caliciformes que el intestino delgado, porque ya el colon no tiene mucho más que absorber, aparte del agua. ¿Ya? Pero el contenido que está en el interior ya tiene tan poca agua, y el colon sigue absorbiendo esa poca agua, ¿ya? Que ese contenido podría dañar el epitelio. ¿Cómo se evita dañar ese epitelio interno? ¿Cómo lo evitamos? Produciendo algo que lubrique, moco, de la célula caliciforme, para que eso pueda pasar fácilmente, sin dañar el epitelio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre intestino delgado e intestino grueso? Primero, la vellosidad, que el colon no tiene. Pero microvellosidades están presentes siempre en todo, en intestino delgado y grueso. Las micro, pero las vellosidades solamente en el intestino delgado. Segunda diferencia, ¿cuál podría ser? Células caliciformes, más abundante en el colon. Tercera diferencia, la muscular externa, que acá en el colon forma 3 tenias. 3 fascículos. ¿Captaron? Como una órbita. Ahí estamos viendo entonces el colon. Fíjense, la superficie del colon arriba, no sobresalen dedos, no sobresalen vellosidades intestinales, ¿ya? Pero sí cada una de las células tiene micro vellosidades, que aquí no lo alcanzamos a ver, ¿ya? Porque hay muchas células, pero hay micro vellosidades, y estos que están teñidos, de color fucsia, caliciforme, con esta distinción especial, ¿ya? Y eso es. Acá lo mismo, la misma fotografía. Fíjense la superficie del intestino grueso bastante homogénea, bastante lisa. ¿Ah? Ahí está células caliciformes teñidas de celeste o verde y acá sin teñir. Entonces, si nosotros tenemos este corte y lo tenemos bastante liso, eso es colon. Si tenemos este corte y tenemos vellosidades, va a ser intestino delgado. Este es intestino delgado y este es intestino grueso, también llamado colon. ¿Ya? Eso. Preguntas sobre cualquiera de las dos clases de hoy. ¿Hay preguntas? Entonces nos encontramos a las 9:20 en el laboratorio.